Listo. Buenas tardes con todos. Mis saludos cordiales. Agradecerles por su participación. Y bueno, más o menos darle un pequeño preámbulo al inicio de este curso. Quien les habla es el ingeniero Carlos Camacho Lano, y a muchos quizás me conocen, y los que no me conocen, bueno, yo ya tengo varios años de dedicarme al campo de la ingeniería eléctrica, básicamente. Bueno, he tenido la oportunidad, pues, de desarrollar exposiciones en varias empresas eléctricas, ¿no? He tenido la suerte de ir a Puno, Calpa, Iquitos, Anca, es decir, he tenido una época antes de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia cambió mucho el contexto de las capacitaciones, y luego, bueno, he tenido también labor docente también. He tenido la experiencia de brindar clases en varias universidades. Y lo otro es que he tenido la oportunidad de poder desarrollar servicios que me han permitido un poco tener experiencia, ¿no? Y eso es lo que yo quería plasmar en este curso, dado que quizás podría ser nunca hay que decir el último, pero sí complementa todo lo que uno ha podido aprender de tantos años, ¿no? De las experiencias sobre todo, que uno ha podido lograr obtener de los servicios, ¿no? Cuando uno te convoca, ¿no? Y tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo este caso. Y bueno, salen ciertas cosas curiosas que quería informarles a todo el público en general, y bueno, de tratar en lo posible de publicitar este curso para que puedan asistir, ¿no? Entonces, este curso tiene cuatro partes, ¿no? Tiene la parte de protecciones. Por eso se llama performance integral, ¿no? Porque en realidad una instalación eléctrica necesita varios ejes, tiene, ¿no? Varios ejes en los cuales uno debe moverse, ¿no? Hoy en día las protecciones ya se han perfeccionado, ya no hablamos de instalaciones como hace 10, 15 años, hablamos de la calidad, que también es un tema de la calidad de energía, que también tiene mayor contexto hoy en día en las instalaciones. Ya se están viendo algunas afectaciones. Hablamos del sistema de mantenimiento, lo importante de las pruebas, ¿no? Y el contexto sobre qué es lo que se necesita probar realmente en una instalación, ¿no? Y finalmente el tema de la seguridad, que no deja de ser importante, dado la importancia de la vida del trabajador, ¿no? El contexto de la integridad del trabajador. Entonces, estos aspectos han sido reunidos en este curso, por eso se llama gestión de performance integral, ¿no? Eh, para, de alguna manera, ¿cómo se llama? Poder contemplar, ¿no? Todos los aspectos importantes. Y espero que les sea de utilidad, y buena, está libre de que puedan pronunciarse en cualquier momento del desarrollo de la exposición con sus experiencias propias, ¿no? Que podrían fortalecer esta exposición. Entonces, eso es el contexto de este curso, que hoy día damos la primera sesión, y, y, el, y es titulado Análisis y Diagnóstico de Protecciones en Sistemas Eléctricos bueno, realmente está más orientado, pues, en media y baja, ¿no? Pero de una manera no hay que dejar de lado que la alta tensión es muy similar a la media, solo que tiene equipos mucho más sofisticados, ¿no? Lo cual no es mucho el alcance de este contexto de este curso, ¿no? A ver, no sé si podemos allá. Es el contenido de esta primera unidad, o primera sesión. Entonces, vamos a enfocarnos, ¿no? Para aquellos que no lo tengan claro, enfocarnos qué es lo que significa un sistema de operación estable, ¿no? De un sistema. Luego pasar un poco a cuáles son los elementos de protección. Luego, a qué tipo de fallas nos pueden presentar en esquemas de conexión a tierra. Y hablar un poco de funciones, conexionado, calibración y procedimientos de pruebas en servicio. Eh, Hay unos que se están incorporando, espero que no, repito, eh, ¿no? Ya disculpen, ya, eh, ya.
Sí logran ver la pantalla, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es un sistema, qué es un sistema equilibrado, ¿no? Lo que nos enseñaron en las primeras clases que podíamos haber obtenido de circuitos eléctricos, nos hablaban de un sistema equilibrado de tres fases, las cuales estaban desfasadas 120 grados y, lógicamente, lo ideal es que las cargas también estén equilibradas, ¿no? O sea, que las corrientes sean, similares, ¿no? El otro tema es que no haya presencia significativa de armónico, ¿no? También de alguna manera eso se menciona acá como un aspecto importante, que no se presenten secuencias ni negativas ni cero, sino es la secuencia positiva que le llaman, que después vamos a verlo un poquito más en detalle. Pero bueno, este es lo que se logra en un sistema normal, es lo que queremos obtener de un sistema eléctrico en nuestras casas, en las industrias, en cada punto de nuestro sistema eléctrico. Queremos tener tres fases desfasadas 120 grados y a la vez que los valores de magnitudes de tensión, sobre todo, lo más importante, la tensión, la carga podría distorsionarse, pero las tensiones deberían mantenerse similares, tanto en cada fase, ¿no? Y lógicamente también entre líneas, porque puede darse el caso de que se afecte entre líneas, ¿no? Eh, La condición típica de desfasaje es prácticamente inductivo, ¿no? Eso es lo más típico, es que tengamos una carga inductiva, que eso lógicamente está relacionada con los motores o cargas que tienen devanado, ¿no? Al alimentar una carga motorizada, de alguna manera la corriente se desfasa, ¿no? Eso no significa que todas las cargas sean así, ¿no? O sea, hay otras cargas que pueden ser sin fase, sin desfase, cargas resistivas, o también puede haber cargas capacitivas, que son poco comunes, pero de hecho que hay muchas instalaciones que tienen banco de capacitores, entonces esto va a generar al contrario. Lo que va a hacer es tratar que la corriente trate de alcanzar al voltaje, ¿no? Y eso hace que termine en un COSFI, el famoso COSFI que queremos que no sea muy bajo, que esté lo más cercano a uno, ¿no? Acá tenemos sistema fasorial trifásico de tensión y corriente. Típicamente vemos que está desfasada la corriente con respecto a sus voltajes y eso significa que es un sistema regular, ¿no? De las cargas que podemos contar, ¿no? Ahora, cuando hablamos de las condiciones estándar de tensión y frecuencia, realmente en las tensiones siempre hay unas normativas que nos establecen que hay unas tolerancias, ¿no? de la, de que podría variar la tensión, ¿no? En este caso, más o menos 5% establecidos como un margen aceptable, que podrían eh, distorsionarse o separarse del voltaje nominal, la tensión, ¿no? En el caso de la frecuencia también hablamos de 60 Hz y se habla de un más o menos 0.1 Hz. Estas variables son monitoreadas en tiempo real para confirmar que el sistema está en régimen permanente, ¿no? O sea, eso también a nivel sistema nacional, la frecuencia es importante, ¿no? Muchos equipos son muy sensibles a la frecuencia, ¿no? Sobre todo aquellos que puedan generar sobrecalentamientos. Ahí ya vamos a ver los armónicos, qué es lo que generan realmente. A veces es el tema de sobrecalentamiento por alteración de la frecuencia, ¿no? Y en las tensiones, en sistemas rurales, quizás que tienen cargas quizás no de tanto impacto, a veces creo que hasta se acepta hasta 7%, ¿no? Corrientes y tensiones estables. Más allá ya de los valores, ya existen otros aspectos que son de importancia. Por ejemplo, uno de ellos es las oscilaciones transitorias que se puedan presentar durante el suministro, ¿no? De alguna manera eso es algo que podría generar ciertos inconvenientes en algunas cargas, ¿no? En aquellas pequeñas variaciones admisibles, ¿no? Y las corrientes de inserción, por ejemplo, es otro caso, ¿no? Los bancos de capacitores generan corriente de inserción. Es muy alta, es de corta duración, puede ser hasta 30 veces la corriente nominal. Y lógicamente la causa es al analizar un banco de capacitores, esto se actúa, ¿no? Como un cortocircuito, sin carga previa. La importancia es que deben considerarse esto en el diseño de las protecciones para evitar disparos intempestivos. O sea, de alguna manera hay algunos efectos propios ya de las maniobras de los equipos
que uno debería considerarlo dentro de las configuraciones de los relés para que no lo tomen como que es una falla, sino es parte de un proceso de maniobra, ¿no? El otro es la corriente Inrus. Ese también ese he tenido muchos casos y casos muy evidentes de la presencia de esta corriente al momento de realizar los transformadores. Se podrían explicar a- algunas experiencias más adelante cuando hablemos de la función, supuestamente la de secuencia negativa. Pero bueno, de alguna manera esta corriente va a generar un disparo de la protección de sobrecorriente, porque como es una corriente de inserción, va a llegar quizás a coger parte de la curva del ajuste del relé y él lo va a considerar como que es una sobrecorriente, ¿no? Pero realmente esta corriente de inserción que tiene comportamiento como del segundo armónico. O sea, esto es así con lo que ustedes logran ver aquí, es más o menos el comportamiento que tiene esta corriente de inserción, ¿no? Y esto se puede visualizar, o el relé lo puede visualizar como una sobrecorriente, o de alguna manera también lo ve como una secuencia negativa, ¿no? Había un caso, solamente como para mencionarles, una vez había un relé que querían ajustarle la función del circuito abierto. Esa función, circuito abierto, es algo medio complejo porque es un caso muy particular en la que yo tengo que detectar alguna fase se queda abierta. Y querían habilitar el relé, la secuencia negativa, la 52, que es un número de código ANSI. Pero al momento de activarle esta función es que él va a detectar esto de aquí. O sea, es como que le estuviese diciendo, oye, si me detectas una secuencia negativa, dispara, ¿no? Entonces, y eso se va a dar si es que no se restringe la segunda armónica del relé. O sea, si el relé no tiene esta opción, él lo puede detectar él puede activar cualquier función, ¿no? En este caso lo activó la función. Entonces hicieron un montón de pruebas a la planta pensando que era una falla, porque cada vez que utilizaban el recloser, disparaba la planta. Entonces ellos pensaban que era una falla, ¿no? Entonces, al momento de que mencionó el operador lo que mandaba la pantalla del relé, dice 312. Entonces, mucho se discutía qué significaba 312, y no era 312, era 3 ISU 2. Lógicamente, lo que estaba mandando el relé simplemente estaba indicando que estaba disparando por secuencia negativa, ¿no? Y no había ninguna falla, sino es un comportamiento típico de energización, sobre todo los transformadores que son de potencias superiores a los MVA, ¿no? A un MVA, ¿no? Otros son los arranques de motores. Bueno, esto se ve generalmente, entiendo, en motores grandes, que podría haber en algunas en mineras o plantas industriales de importancia. Y esto tiene su comportamiento dinámico, ¿no? Del motor al momento de arrancar y genera, lógicamente, un motor ahora tiene muchos sistemas de arranque que le permiten amortiguar estas corrientes pico, pero de alguna manera todavía podría ser que esas corrientes puedan chocar con los relés sobre corriente con retardo temporizado, ¿no? Y podría generar un arranque, ¿no? Bueno, la carga fría es un contexto que ya es quizás no menos importante, pero sí presente, sobre todo en sus estaciones que abastecen cargas de ciudad. Entonces, cuando se corta mucho tiempo una instalación, una zona urbana que tiene, se supone, equipos que almacenan, que al momento de energizarse el alimentador van a incrementar la carga porque ha estado apagado mucho tiempo, sobre todo los refrigeradores, los sistemas de refrigeración. Entonces eso se puede verificar como una especie de corriente puta, pero es una corriente muy momentánea hasta que se carga, hasta que las cargas después llegan a su momento de estabilización. Entonces acá lo que se trata es de que el relé se active automáticamente una curva superior para que no coja esa corriente de elevación temporal de carga, ¿no? De carga fría. Bueno, y esa es un poco te puedo decir, la inclusión o el comentario, o simplemente la concepción que ahora tenemos que tener cuando comenzamos a analizar ahora
en el trabajo, ¿no? El tema de usar estos chats, o utilizar esta tecnología de informática, de inteligencia artificial, para repotenciar un poco las experiencias que podamos tener que podamos tener en el desarrollo de nuestro ejercicio laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo podría decirle acá, ya después de lo que le he comentado, como para poder reforzar a mis conocimientos, qué tipo de corriente de inserción o arranque puede generar disparos imprevistos en la red de protección y sistemas eléctricos. Entonces, ya esto me responde de acuerdo a este PRON de ingeniería, este es un PRON de ingeniería que se le puede, incluso a cada uno podría perfeccionarlo, este PRON, agregando algunas normativas internacionales, ¿no? O algunas guías técnicas, ¿no? Entonces dice, la corriente de inserción, aunque son fenómenos normales, dice, pueden generar disparos imprevistos, ¿no? Si no están correctamente configurados. A continuación te detallo los tipos más relevantes de corriente de inserción o transitorias y acá está el link. Entonces, esto ya es la actualidad, es lo que ya debería darse en adelante como una especie de complemento a las situaciones que nos puedan presentar en el campo laboral. Después vamos a ver cómo algunas veces me ha funcionado esto y ustedes quizás tengan también experiencias de una manera muy exitosa para que te puedan orientar rápidamente sobre todo en el análisis de fallas, ¿no? Los chats inteligentes se consideran un importante aporte y apoyo, ¿no? Ahora, si es que hablamos de elementos de protección de baja tensión, básicamente del tipo doméstico comercial, tenemos estos aparatitos, ¿no? Estos interruptores que todavía se siguen utilizando y que lógicamente son equipos que están orientados a ser muy efectivos, básicamente para instalaciones de baja potencia de cortocircuito, ¿no? Pues esto no lo voy a instalar en una planta industrial, que quizás pueda ser que tenga, estos equipitos hay que tener en claro que soportan 10 kiloamperios. Entonces tienen una capacidad no tan alta de soportar corrientes de cortocircuito, ¿no? Y lo que se ve en una instalación domiciliaria son cosas, o en una instalación comercial, lo que no queremos es los famosos cortocircuitos, ¿no? O queremos que estos equipos te detecten estos cortocircuitos y desconecten el sistema, o quieren que estos equipos detecten las sobrecargas y desconecten el sistema, ¿no? Estas son las dos cosas que no necesitamos en esas instalaciones. A eso se suma el diferencial, ¿no? Que ya tiene otro contexto ya. Esto ya tiene que ver con un contexto de protección hacia el usuario, sobre todo aquel usuario que no es calificado, ¿no? Que no conoce la electricidad, que utiliza cualquier tipo de instrumento y lógicamente cualquier tipo de artefacto en la casa y no tiene por qué tener la casualidad de chocarse con la corriente eléctrica. Entonces, esta puesta a tierra era lo que mucho se hablaba antiguamente, siempre se ha hablado, esto no se puede dejar de implementar. Y luego apareció estos equipos que lógicamente con la tecnología hacen complementariamente perfeccionar el disparo del sistema de protección contra una descarga o falla de aislamiento de los equipos, ¿no? Cuando fallan los aislamientos de los equipos es que esto debería funcionar, ¿no? A través de esta manera, ¿no? O sea, cuando hay una falla de aislamiento de los equipos, esto debería permitir que se genere una corriente y esto pase por la puesta a tierra de la masa y luego se conecte con la tierra del neutro o del sistema de suministro. Y este es un esquema de conexión típica del Perú, en el Perú sobre todo para sistemas de suministro particular a los usuarios, ¿no? Esto funciona, puesto que en las casas con sistema 380, 220, se puede implementar, y también en los lentes trifásico, se debe implementar este sistema de conexión de tanto conectar la masa a tierra, y en el caso que tenga un 380 se conecta también a tierra en otro pozo, con otro pozo, el neutro. Entonces, esto se entiende que es básicamente baja tensión. Ahora, lógicamente, si vamos a un nivel más alto, o si vamos a instalaciones mucho más de mayor complejidad de tipo industrial, minero, lógicamente ya tenemos que implementar estos equipitos, ¿no? Que son equipos de caja moldeada, que lógicamente tienen mucha
tienen mayor capacidad de cortocircuito y también son de mayores amperajes, ¿no? Este, por ejemplo, puede ir de 10 hasta 800 y sus capacidades de cortocircuito pueden llegar hasta 60 kiloamperios y hasta más, hasta 70 y tantos. O sea, tienen una mayor, incluso estos equipos también existen en los sistemas diferenciales, ¿no? Hace poco tuve una charla de un proveedor en una feria y encontraba incluso cosas interesantes que ya esto lo están haciendo, ya están automatizando estos sistemas. O sea, se le está acoplando algunos, estos sistemas se les puede acoplar a algunos sistemas de comando y estos ya pueden ser monitoreados ya a través de un SCADA o un sistema de control, ¿no? O sea, se están perfeccionando estas instalaciones para que poco a poco sean más, más controladas, se podría decir, o más monitoreadas de un centro de control, ¿no? Entonces, esto es lo que podíamos hablar en tema de baja tensión. Lógicamente, hay campos muy, o hay conceptos mucho más amplios, pero lo que se trata ahorita es de enfocarse, ¿no? Ahí hablamos de qué significa estar en un sistema de operación estable, que hablamos de lo que significa los corrientes de inserción, o las corrientes que son del tipo transitorio, podríamos decir, y podemos hablar acá ahora de los elementos de presión de baja. En media ya tenemos otro detalle, y en alta tensión. Aquí ya no podemos utilizar un simple elemento termomagnético. ¿Por qué? Porque ya tenemos alto voltaje. Y eso también da curiosidad mucho a entender cómo lo entiende el Código Nacional de Suministro, que habla de que se pueden tener voltajes hasta 33 kV y en el caso de alta tensión, disculpen, el Código de Utilización de 2006 se habla de que a partir de 1000 voltios es alto voltaje. O sea, es muy diferente el contexto cuando tú entras a una instalación del tipo interior o a un usuario que utiliza energía eléctrica y tienes que aplicar la 2006, el código de utilización. Entonces, cuando ya tienes instalaciones de más de 1000 voltios, ya tienes que tener una concepción de que ya tienes instalaciones de alto voltaje. Entonces, debe cambiar toda tu concepción, tanto de operación, mantenimiento, protección, todas esas cosas. En cambio, en el caso de suministro, pues tiene lógicamente mucho más voltaje, ¿no? En suministro tenemos hasta medio, alto y muy alto voltaje, ¿no? Pero ya cuando hablamos de alto voltaje, ya no podemos tener equipos que sean del tipo convencional como el que hemos visto anteriormente, sino acá tenemos ya, para que podamos implementar un sistema de protección, tenemos que tener un sistema ya, ya no un solo elemento, no es un rotor magnético, sino ya aquí tenemos un montón de elementos que recién van a poder cumplir la función de protección. Y eso significa que tengamos que tener sensores de voltaje y corriente, interruptores de potencia o breakers, relés de protección, baterías, cableados y sistemas de comunicación. Tal como se está mostrando en este esquema, podemos tener tanto fuentes DC, porque estas fuentes van a tener que alimentar el relé. Si no, el relé es un equipo electrónico, si no tiene fuentes no va a trabajar, va a estar apagado. Va a tener que tener un interruptor y básicamente los sensores de corriente y los sensores de voltaje, ¿no? Que van a alimentar el relé. Y ahora, hoy en día, se ha puesto ya está tomando mayor realce el tema de la comunicación, porque todos estos sistemas se pueden enlazar y pueden ser comandados y también se puede recibir información a través de ellos, ¿no? A través de canales de comunicación. Bueno, acá tenemos otro esquema también en la que también nos da a entender de que estos disparos que puedan, estos contactos que opera el relé, obviamente va a tener que ver, que, o sea, podría darse de manera local o también se puede dar de manera remota. Ahora todos estos equipos vienen con estas opciones, ¿no? Para poder tener mayor versatilidad en su operación. Bueno, esto no deja de ser importante, los trabajadores de tensión. Acá tenemos ya las tecnologías que hoy en día se proveen, hay de estado sólido, antes había de aceite, ya poco a poco esto se va haciendo un poco más confiable, ¿no? O sea, estos equipos generalmente ya algunos pueden tener menores problemas de fuga, de mantenimiento, ¿no? O sea, de alguna manera se está perfeccionando el sistema de mantenimiento, dado que los equipos que ahora se suministran tienen menor intervención o requieren menor intervención. Ahora las conexiones, miren,
Las conexiones son importantes, ¿no? La famosa polaridad y la famosa conexión que se hacen en los equipos, parece mentira, son de vital importancia porque esto representa, como tú lo conectes, va a ser lo que va a recibir el equipo de protección, en este caso el relé. Si tú lo conectas acá de la manera correcta, vas a ver que el voltaje o las corrientes que va a llegar al relé van a estar distorsionados, quizás no estén en la secuencia, quizás las corrientes le lleguen con fasores invertidos, y aquí comienzan los problemas. Aquí es donde empiezan, se podría decir, las incidencias que puedes tener en protección más adelante, cuando ya quieras poner en servicio una instalación. Primero tienes que pensar en hacer las correctas conexiones en los transformadores que alimentan a estos. En este caso, este es lo más común, conectarlo en estrella. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de delta abierto. Este, por ejemplo, es otro tipo de conexión para poder obtener en la salida el valor de 3 veces 0. Esto de acá se implementa o se utiliza cuando queremos, después vamos a comentar que es diferente proteger un sistema aterrado que proteger a un sistema aislado. Un sistema aterrado, neutro aterrado, es diferente que un delta abierto. Entonces, acá en este caso, para un delta abierto, se necesita nosotros contar con este voltaje, porque este voltaje es el que va a aparecer. O sea, cuando hay una falla en un conductor, en un sistema 10 kV, por decir, 10 kV abierto, cuando hay una falla, este valor se va a presentar. Entonces, ya desde ahí tienes ya una referencia que existe un problema en la red. O sea, ya has visto la forma como detectar ese problema a través del 3 de 0. Repito. Bueno, el tambor de corriente también no deja es otro elemento que forma parte del sistema de protección. En este caso vemos cómo se puede conectar el relé de fase y el relé de tierra, ¿no? Entonces ahí vemos cómo las mismas corrientes que circulan por cada fase, yo lo puedo juntar en un neutro común y esto lo puedo llevar a otro relé al cual se le puede tiene su bobina y tanto esto ve en cada fase como este ve la Tierra o la corriente neutral que se le conoce. Entonces, esto de aquí es importante en el sentido de que la corriente que tenemos en los sistemas de distribución o en media tensión no son iguales. Si es que hablamos de un sistema aterrado, si hablamos de un sistema neutro artificial, si hablamos de un sistema aislado, las corrientes van a bajar. Y acá este caso, solamente para una referencia importante, ¿por qué se utiliza el toroidal? Es un transformador de corriente típico, muy particular en el sentido de que aquí las tres fases entran por su círculo, por su diámetro, o sea, él coge la suma de las tres corrientes. Y estos casos se utiliza el toroide, ¿por qué? Porque es la única manera de poder detectar corrientes pequeñas. El toroide tiene esa facilidad de ser más preciso. Porque si yo utilizo un transformador de corriente para cada fase, yo voy a tener una suma de errores. Acá tengo 3 errores. Si lo utilizo así, mira, cada fase con su propio transformador. Pero si utilizo un solo toroidal que sume las tres, solamente se me agrega un error se agrega a la suma de las corrientes un error. Entonces, esto significa que yo instalando un toroidal puedo ser más sensible o puedo tener mayor capacidad de sensar corrientes mucho más precisas y sobre todo más pequeñas. Y es ahí donde toma importancia el uso del toroidal. Después no es tan importante. Yo he visto casos de algunos contratistas que quizás sin mucha precisión compran equipos a los fabricantes con toroidal y al final terminan los toroidales retirándolos y dejándolos en un costado porque después se percatan que al momento de ponerlos en servicio, de que no se les va a aplicar su utilización, porque es suficiente con las corrientes de fase. Pues eso hay que tener bien claro en dónde se va a conectar un sistema de protección. Igualmente acá llamamos al apoyo del chat inteligente, que puede ser cualquiera, ahora hay un montón de herramientas, cloud, ¿cómo se llama? DeepSeek. Bueno, hay un montón de opciones. Y yo le pregunto, quiero que me des un cálculo que justifique por qué utilizar un transformador toroidal es mejor que utilizar 3 transformadores de corriente de fase y tomar la corriente residual. Perfecto, dice, vamos a justificar por qué es mejor utilizar un transformador toroidal. Entonces, acá en este link
que después se les va a facilitar a través de después les voy a dar un link para que se agreguen en un grupo WhatsApp que se ha generado. Entonces ahí uno podrá ver cómo, qué interesante es de que esta herramienta te perfecciona tus dudas, ¿no? Y te da un mayor alcance de lo que tú necesitas lograr entender ante una situación de técnica, ¿no? De que se necesite solucionar. Bueno, hasta el momento quisiera saber si me están escuchando sin ningún problema, todo está bien. Copiado, ingeniero. Bacán, bacán. Ahora, bueno, pasamos a otro elemento, el interruptor de potencia. Hoy en día ya existe un montón de fabricantes de esto, ya también existe ya digamos, podríamos decir, así como en ropa también tenemos mucha ropa venido de China, también tenemos un montón de equipos que vienen ya de procedencia china, eh, y de alguna manera eso abre todo un mercado, ¿no? Estos son los equipos que podamos tener como interruptores, pero bueno, lo que se utiliza en mi atención, estamos hablando de vacío, que son los más aceptables, ¿no? Pueden soportar hasta 24 kV, ya cuando son voltajes más superiores ya son más aceptables el SF6. Eh, Aquí tenemos algunas fotos, ahí tenemos incluso sistema GIS, si no me equivoco. Esta es una foto que le tomé de Hidrandina, me todavía hizo relés de estos interruptores de aceite, bien antiguos, ¿no? Pero que todavía se vienen utilizando, pero ya hay proyectos ya que van a cambiar todo esto, ¿no? Van a hacer una mejora sustancial en todos los equipos, ¿no? Pero bueno, son equipos machos, ¿no? Que por eso siguen todavía en funcionamiento. Acá tenemos la famosa botella de vacío, que es el invento más interesante que ha permitido que estos interruptores sean muy eficientes hoy en día, ¿no? Y sobre todo más rápido, ¿no? Que anteriormente. Realmente un interruptor ya debe estar en una apertura de 40 milisegundos, ¿no? Están en ese orden, ¿no? O sea, ahora apertura en ese tiempo, mucho más, un tiempo bastante corto, ¿no? Y bueno, las celdas que no hay que dejar de lado, ahora las celdas también se han perfeccionado, tenemos un montón de opciones en el mercado y tenemos la parte de control y de medición, y, o sea, la parte superior, y eso le comento a veces porque hay casos míos curiosos. Una vez yo he encontrado una celda en la que acá el interruptor tenía también acá el relé, ¿no? O sea, estaba acá embutido, ¿cómo decirlo? Pues estaba incluido acá el relé dentro de la cámara del instructor y no me pareciera muy práctico, y sobre todo en tema de seguridad. Y no tenía accesible ni un terminal. En cambio acá, por ejemplo, si tú instalas todo en esta caja de control y protección, acá tienes todo, la medición, incluso puedes abrir la puerta y tienes un montón de cosas que puedes hacer acá en tema de baja tensión, ¿no? Y acá sí es media, pues acá es todo lo que es fuerza, ¿no? Pero bueno, estos son equipos que existen, ¿no? Ahí también tenemos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este es un contexto por ejemplo, si hacemos una comparación en el tema de baja tensión, ¿no? En baja tensión tenemos un tablero general y tiene varias llaves, ¿no? Varias llaves alimentadoras, podríamos decir, un tablero general. En baja tensión, ¿no? En baja tensión. Y esos tableros alimentan tablero de distribución. Y en el tablero de distribución también tenemos una llave general. Entonces, pareciera que el contexto en baja tensión es que tenemos que tener un interruptor de protección al inicio del alimentador y a la llegada, ¿no? En cambio, acá en el caso de media tensión, por ejemplo, esta celda de llegada que le están poniendo y están también configurando con un relé de protección, tanto la llegada como la salida, ¿no? Cada salida también tiene su relé de protección. Ahora, ¿qué pasa si yo acá, obvio, a la llegada? Porque sé que esto viene de un relé de otra celda que ya lo protege este alimentador, ¿no? Esta es una concepción importante en tema de confiabilidad. ¿Hasta qué punto? Bueno, se puede dejar de invertir ya en este relé, ponerle simplemente un seccionador o de llegada, pero por la importancia de cada instalación, puede ser factible o puede ser necesario que se implemente también acá un relé. Pero ¿cuáles son ¿qué se puede decir? Las ventajas que se podrían generar
es que mientras tú pongas más interruptores y más relés en cascada, se va a hacer más complicado los tiempos de coordinación. Y eso es lo que pasó un poco en el tema de una instalación allá en Chilca, en la cual había tantos relés que ya no daba margen de coordinación. Entonces, no hay que olvidar que también puede haber una margen lógica. O sea, no solamente puedes tú hacer una coordinación por tiempo de relés, sino también puedes hacer una coordinación lógica. Puedes hacer cableados entre ellos y digas, oye, si la falla es acá, entre ellos se comunican, mira, la falla está abajo, está hacia abajo de mí, pero yo voy a disparar. Entonces, eso le manda a él que no opere, a pesar que los dos tienen el mismo tiempo de disparo, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer cuando hay casos muy particulares. El recloser, ¿no? Este ya es el recloser que existe dos elementos, ¿no? Existe el elemento de tanque de fuerza, existe el elemento del gabinete de control y el cable umbilical que los conecta, ¿no? Ellos ya tienen software y lógicamente estos equipos son muy versátiles hoy en día para más que todo instalaciones para suministros de sistemas de utilización, ¿no? Son más económicos cuando son casos muy prácticos, ¿no? No tan complejos. Ya cuando son plantas importantes que tienen varios transformadores de potencia, a veces ya se tiene que completar eso con celdas. Acá tenemos justamente lo que comentaba el gabinete. Ahora en los relés es todo un tema también, ¿no? Ahora hay relés muy económicos, ¿no? Y hay uno mucho más caros. Entonces eso también mucho tiene que ver con la importancia de tu instalación. Quizás hay instalaciones que no necesitas tener un relé tan sofisticado, ¿no? Pero no significa que haya casos en los que tienes que tener un relé más, con mayor software, con mayor firmware, que permitan a ti, por ejemplo, ajustar carga fría, INRUS, qué sé yo, corrientes de esta función de conductor abierto. O sea, cuando tú quieras invertir en un recloser para un usuario, Todo roto. y con todo roto, ¿no? Entonces, tienes que saber realmente cuáles son los problemas que se te van a presentar en tu instalación o cuáles son las implicancias. Si tienes muchos motores, puedes tener esa preocupación de que los motores pueden tener mucho daño si es que se le abre, o sea, si se abre, lo que pasa es que cuando hay fallas a veces en los fusibles, se puede abrir una canilla y se queda dos conectadas y se queda al aire. Eso representa un problema para los motores. Entonces, el relé no lo va a detectar. Esa es una función muy particular que le llaman la 46BC, que es en inglés es el Broken Conductor. O, Carlitos, una consulta. sí, a ver, comente. Carlitos, ¿cuántas funciones puede contener ahora un relé multifunción? Ah, bueno, buena pregunta. Bueno, los relés básicamente, los que vienen, por decir, de faz y tierra, tienen para empezar la 50, o sea, tiene tanto las funciones de 51, o si hablamos en términos simples, tiene la temporizada e instantánea, tanto de fase o de tierra, eso lo tienen sí, sí o sí. O Esa es la sea, más popular, esas son las funciones más populares, ¿no? La 50 y la 51N. claro, esos tienen relés los más básicos que en ABB, que son los 601, si no me equivoco, incluso hay unos italianos que se utilizan mucho, hay unos, es lo más típico que hay. Ahora, a eso ya hay otros relés ya mucho más sofisticados que le van agregando, por ejemplo, la función del CEF. El CEF en inglés es el Sensible Ear Fault, que es la falla sensible a tierra. Y ya ese es por ejemplo, los CETEC, ¿no? Las marcas, algunas marcas ya tienen esa función que ayuda a hacer un ajuste de tierra más fino. Hay casos de instalaciones que están en sistemas de neutro aislado, en la cual se necesita tener un ajuste más fino. Ahora, eso existen ya la famosa, las funciones muy particulares de resierre, ¿qué podría decir? De INRUS, carga fría, ya los Noya Power tienen esto del conductor roto, o sea, ya se suman más funciones. Pero Carlitos, pero con respecto a los costos, si yo quisiera lógicamente. solamente tener un relé con funciones 50 y 51N y sé que mi sistema va a trabajar en esas funciones nada más, podría conseguir a un costo
considerable, a un buen costo, a un costo que sea económicamente atractivo para que no me puedan exigir que yo pueda comprar un relé multifunción que es mucho más caro. Sí, 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 o sea, pero mira, hay que tener mucho cuidado, porque alguna vez hice una prueba un colega, había comprado ya un relé con 601 es el más básico del REF. El REF 601 es el relé más básico de ABB. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, el ajuste del estudio de protección decía que el ajuste tenía que hacerlo en 10 amperios, por decirlo, de sensibilidad. O sea, en 10 amperios tenía que arrancar el relé. Pero de acuerdo al ajuste del relé, como es un relé barato, el ajuste lo más mínimo que le podía poner en base al flow de corriente era 20, incluso hasta 30, creo que no le podía menos, o sea, o sea, no le podía poner menos valor de 30, o sea, 30 era el mayor valor Que que no le se podía. pueda, no se podía setear a menos amperaje. Así es, así es. Entonces, esas cositas hay que tenerlo mucho en cuenta porque le decía al amigo, mira, pucha, ahora cómo hacemos porque tu relé no me permite poner un ajuste más bajo y tu estudio de coordinación te dice 10. Entonces, esas cositas uno tiene que preverlo antes de comprar un equipo, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de la falla que hubo en esta planta industrial que disparó por secuencia negativa, es porque ellos querían implementar conductor roto. Y el relé no es, y el recloser no tenía esa tecnología. Y yo les dije, o sea, yo les comenté que El no, recloser, perdón que te interrumpa, el recloser no tenía la tecnología, pero el relé sí, no, el relé que el tenía relé y el esa, no, recloser, no, o bueno, el sea, el relé, equipo. porque el relé es el cerebro, es El el que relé es el va, cerebro, claro, claro, es el que va a detectar el algoritmo de falla de secuencia claro, de y conductor va a roto. mandar la orden para que aperture el recloser. Claro, entonces el relé no tenía esa función. ¿Por qué? Porque no es la misma la función 46 que la 46BC. O sea, cuando yo compro un relé y le pongo función de secuencia negativa 46, está bien, pero no significa que esa secuencia vaya a funcionar de manera efectiva para el conductor roto. No Esa siempre es es así. otra función, el conductor roto, ¿no? Es otra función. Es una, se puede decir, tiene una variación, una variante con respecto a la 46. Pero ¿con qué número lo conocen a Bueno, la función? en el mercado le agregan 46BC o 46OP, que tiene que ver con conductor roto. Tiene Carlitos, sí. ¿te puedes ampliar un poquito con respecto a las marcas? Por ejemplo, los relés, que no sé si todos los relés manejan el mismo número y consideran la misma función. Por ejemplo, los Bedwin creo que tienen el conductor roto en la función 67, ¿o me estoy equivocando? No, bueno, en realidad lógicamente hablamos de un montón de marcas y lógicamente muchos de ellos ya tienen funciones sofisticadas y cada uno utiliza diferentes algoritmos, pero bueno, el tema del conductor roto sí es todavía, yo hasta donde tengo entendido, no existen muchas marcas que todavía lo tengan, ¿no? Incluso una vez hice la consulta a estos de la marca Ente y me lo tuvieron que confirmar diciendo que no, que ellos, su equipo todavía, bueno, hablamos de hace buenos años, quizás ahora ya tengan equipos ya con esa función, pero sí, muchos de los fabricantes han ido condicionando. Lo que sí tengo conocimiento, porque me llega a mi correo un montón de veces, es de algunas marcas, por ejemplo, Noya Power ha perfeccionado mucho su equipo con respecto a esto del conductor de neutro, ¿cómo se llama? De fase abierta, ¿no? Entonces, Carlitos, definiendo bien la expresión esta de conductor roto, o sea, hablándolo de una forma tangible y real, ¿qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué es lo que se quiere expresar con decir conductor roto? Que se abre una fase, así es, una fase, o sea, no cae a tierra, o sea, el tema es que si que cayera a en el tierra, aire. queda en el aire. Entonces, O sea, el, los dos, el conductor está abierto, o sea, se abre y queda en el aire, queda colgando. No así es. hace contacto a tierra, no hace una falla a tierra, no hace nada de eso. Así es, nada, y simplemente a la planta le llegan dos fases de las tres, nada más, le llegan dos. Y eso, aguas abajo, ya comienza a repercutir en los voltajes, cómo le llega a los motores, sobre todo, ¿no? Y es ahí donde se generan problemas, ¿no? Claro, prácticamente se está generando una falla
Eh, bueno, está que se interrumpe todo Sí, la... bueno, tiene su nombre, en los motores les crea un sobrecalentamiento. Por eso es que eso se trata de Claro, evitar. por ejemplo, claro, un motor trifásico trabajando con dos fases, ¿qué podría pasar? ¿Seguiría trabajando? Ya no No, trabajaría. no, o sea, llegan a sobrecalentarse porque ya no se genera el torque y eso tiene su nombre técnico, no me acuerdo ahorita, pero esa es una condición incorrecta del motor y por lo tanto eso debe ser detectado, ¿no? Y cuando no se Claro, detecta, se pero daña. el motor no se para, No, sí, 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 no, sigue funcionando, no, a pesar que esté con dos fases. se sobrecalienta, se sobrecalienta. O sea, pero sigue funcionando. No, se sobrecalienta. O sea, claro, sigue funcionando, pero comienza a sobrecalentarse. Tiene su nombre. Además, ahí cuando eh, hay un artículo, tiene su nombre, no me acuerdo ahorita, pero sí, es un comportamiento. Porque el motor va a seguir pidiendo su potencia, va a seguir exigiendo Así su es. consumo de Pero corriente. Y lo peor que puede pasar ahí es que se va a terminar de quemar, ¿no? Si es sí, que sí, 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 no sí, apertura sí, el sistema de protección. sí. Bueno, es un tema de baja tensión, de problemas de funcionamiento del motor. Y lógicamente lo que se quiere simplemente acá es ver cómo se detectan el suministro, ¿no? Claro, Para evitar eso. claro, o sea, pero que obviamente el relé tiene que jugar un papel ahí importantísimo para poder interrumpir el suministro de energía total Sí, y sí, parar todo el funcionamiento de los motores que están aguas abajo, ¿no? sí, así es. Muchas gracias por su consulta, ingeniero, me parece muy interesante. Ahora, si seguimos con este tema de los interruptores de recierre, acá tenemos las partes que forman parte de este interruptor, ¿no? Ese es un interruptor típico, podríamos decir, de recloser, ¿no? Hablamos de los mecanismos de limitación, qué importante es esto de que sepamos en qué situación está, abierto o cerrado. Hay contadores de operaciones mecánicas también. En este caso hay un altavoz magnético. Casi la mayoría de estos sistemas de recloser actúan por un altavoz magnético, bajo este principio, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Los aislamientos ahora vienen también en tipo polimérico. Hay una palanca de accionamiento. Algunos dicen que no solamente es para apertura, también puede ser para cierre, es lo que me comentan también, que no necesariamente son para apertura solamente. Y también tienen sensores, ¿no? Esto también debo mencionarles un poco. ¿Por qué? Porque muchos reclosers tienen sensores que son de tipo traductor. Ya hoy en día, por ejemplo, los Schneider y otras marcas que se pueden ver en el mercado, ya trabajan con corrientes digitales, o sea, los relés reciben corrientes, digamos, o sea, no son amperios, sino ya son tipo de C en corriente continua y entonces estos hacen que estos relés, más adelante vamos a ver, no sean fáciles de probar, ¿no? La única manera de probar un relé, un interruptor que tiene ese sistema es hacerlo inyecciones en primario, ya, o sea, meterle la corriente por el primario. Entonces, las tecnologías que hoy en día se tienen son muy diversas. Y de alguna manera los relés también han cambiado mucho. Ahora cada marca tiene su propio relé y hay otros que los integran con hay marcas que compran relés o sea, el inductor puede ser una mezcla de componentes de diferentes. Tanto esto puede ser una fabricación de un país y el relé puede ser de otra procedencia. Eso se está dando, ¿no? Bueno, esto solamente para comentarles que los reclosers se ubican de acuerdo a puntos estratégicos, ¿no? Incluso en monofásico, ¿no? Tuve la oportunidad de probar un recloser monofásico hace mucho tiempo y me encontré con algo curioso, pues en el caso monofásico, la falla viene a ser la misma corriente de fase, ¿no? Como es fase neutro, o sea, incluso era un sistema de fase por retorno por tierra, entonces la falla lo ve tanto como corriente de carga como corriente de falla, ¿no? Pero bueno, algunos le ponen, algunos le ponen reclosers monofásicos. Lo más usuales son los trifásicos y la idea es que esto vaya mejorando los indicadores de confiabilidad de la red de distribución. Se entiende que si yo pongo en puntos estratégicos estos reclosers, ante unas fallas, yo puedo sectorizar una falla y se puede afectar
en menor medida el suministro, ¿no? Y ese es el objetivo de los reclosers, ¿no? Tratar de optimizar la confiabilidad del suministro, ¿no? Bueno, ahora sí pasamos a los relés. Ya tenemos relés de diferente tipo de, estos son relés de, ya digitales, ¿no? Son de alta tecnología y tienen prácticamente software y todos los, a diferencia de los anteriores que eran electromecánicos y electrónicos, ¿no? Que de alguna manera ahora tenemos ya los digitales microprocesados, ¿no? Y estamos hablando que a partir de los 80 ya se comenzaron a incluir en los sistemas de potencia los digitales, ¿no? Y ahorita tenemos los numéricos. Incluso ahorita la inteligencia artificial también está siendo implementada muy fuertemente en el tema de los relés, ¿no? Bueno, acá tenemos más o menos para que tengan una idea. Yo he logrado ver estos todavía. Estos todavía siguen funcionando en muchas instalaciones. Estos ya son un poquito más sofisticados, tienen pantalla, tienen valores, pero todavía siguen siendo muy cerrados, casi no dan mucha información. Y estos que te dan ya, pues, los eventos oscilográficos y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso son las características de un relé multinumérico. Hablamos de funciones principales, de respaldos, amplio rango de ajustes. Estos ya tienen mayores sensibilidades para poder ajustar. Puede integrar funciones de control y monitoreo. Se puede integrar a un SCADA. Y eso es importante, ¿no? Hace poco ha habido fallas en un sistema de potencia y yo preguntaba, ¿qué es lo que ve el operador? Se supone que una de las cosas importantes que el operador debe tener de un relé es la corriente, porque la corriente es la que hace daño a los sistemas eléctricos. O sea, yo no puedo decir que es lo mismo hablar de una falla de 100 amperios que una falla de 1000 amperios que una falla de 10.000 amperios, ¿no? O sea, yo tengo que tener una concepción de qué es lo que causa daño a a mi sistema eléctrico. En este caso, es importante saber las magnitudes de los sistemas, la magnitud de las corrientes de cortocircuito, ¿no? Tanto las altas como saber también cuáles van a ser las bajas, porque por las bajas también voy a tener problemas. Si no tengo una concepción de cuánta corriente más baja voy a tener, quizás no lo puedo detectar y quizás no lo pueda. Ha habido casos que vamos a ver aquí en los diagramas de fallas sensibles en sistemas con zigzag, y a veces han tenido que ir, hemos tenido que hacer mucho más evidencia de que realmente existe una falla, porque a veces pareciera que nadie lo cree, ¿no? Bueno, este es todo lo que tienen los relés numéricos. Ahí hablaba de relés de registro oscilográfico, hablamos de comunicación, y también tienen interfase, también, esto es importante, ¿no? La interfase también a veces ayuda porque, valga la verdad, eso de los software tienen su pro y su contra, ¿no? En cambio, que tú puedas tener facilidad de entrar a un relé y puedas manipularlo manualmente y puedas intervenirlo y cambiarle algún ajuste rápido, eso es a veces muy práctico, ¿no? Y hay una asociación de potencia, quizás ahí ya puedas tener toda la comunidad, instalar un software, tu laptop y descargar, pero cuando estás en un poste, cuando estás en una instalación donde no tienes a veces fuente de energía, se te va la batería, entonces es importante que la interfaz humano-máquina del relé tenga bastante, mm, te, te- te facilite, ¿no? Te facilite tu trabajo, ¿no? Eso es algo importante también cuando uno compra un recloser, qué tipo de uso le vas a dar, ¿no? ¿Qué tipo de uso le vas a dar? A ver, tú pensé cómo pasé, ya. Bueno, esos son los tipos de fallas que podemos tener en una red. Ya muchos de ustedes podrán saber o tienen la lógica que no todo puede ser probabilístico. O sea, yo no puedo pensar de que una falla trifásica va a suceder en cada momento. Esto es algo menos probable, se supone, ¿no? Pero puede pasar, que se caiga un poste, por decir, o qué sé yo, que se dañe un transformador justo en tres fases, ¿no? En cambio, esto sí son más factibles, ¿no? Las fallas a tierra, ¿no? Las bifásicas también, con respecto a tierra, puede darse con mayor. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Lo que decía el ingeniero, es lo que pasa con el circuito abierto, Open Phase, que una fase se abre. Realmente esto puede suceder cuando un fusible se afecta y se abre un fusible y las dos quedan conectadas. Entonces, lo que va a ver lo que va a llegar a la planta son dos fases. Entonces, si nadie lo detecta, si nadie lo detecta, eso sería perjudicial, ¿no?
para muchos equipos motorizados. Y ahora sí entramos en este contexto y ya es interesante en entender cómo funcionan los esquemas de conexión a tierra. Y el primero de ellos es el sistema... Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta. Bueno, últimamente las concesionarias están reemplazando los seccionadores unipolares por seccionadores tripolares. Casi tienen las mismas funciones que un reconectador automático, casi de un recloser, una excepción de la reconexión automática. Ya encontramos estos equipos ya en campo. Los seccionalizadores, me comentabas, ¿no? Sí, Hola. bueno, eh, sí, pero o sea, los seccionadores unipolares, llamémosle los tipo cuchilla o los tipo cutao, están siendo ya reemplazados por los seccionadores tripolares, que casi tienen las mismas funciones de un recloser a excepción de la reconexión automática. Claro, lo que pasa es que muchas veces por un tema de costo se puede implementar un seccionalizador, pero el seccionalizador, él responde ante una señal de un recloser que sí lo va a abrir la corriente de falla, ¿no? Entonces, si yo instalo un seccionalizador aguas abajo, que tiene un transformador de corriente, ¿ah? Los seccionalizadores sí tienen la forma de detectar una corriente, tienen un relé de control incluso, ¿ah? Es un relé básico, pero tienen un relé de control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una falla aguas abajo de este seccionalizador, entonces él sabe que la corriente ha pasado por su punto. Entonces él comunica al recloser que está aguas arriba de él y dice, oye, abre porque tengo una falla, pero cuando ya abre el recloser, este sensorizador apertura automáticamente, ya sin carga, porque no está diseñado para abrir con carga. Y lógicamente deja después ya liberada la falla y ingresa pues el recloser sin ningún problema. Entonces, esto ayuda mucho, pues, ¿no? Muchos sistemas de distribución se vienen implementando ya estos equipos para poder mejorar el tema de la confiabilidad, ¿no? Y bueno, tienen su objetivo, ¿no? De hecho, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el tema de podríamos decir que puede tener algunas limitancias en algunos casos, ¿no? Pero en cierta forma podría ser una oportunidad de mejora de una redistribución para mejorar sus estándares de confiabilidad. ¿Es correcto eso? Claro. Listo. Eh, la, el tema de los sistemas, pero vamos a comentar acá un poco de las corrientes, después vamos a ver cómo se complica un poco el tema de la protección cuando tienes corrientes bajas, más que todo. En este caso, en un sistema aislado, mejor le pongo no sé si está ¿no? Un momentito. Eh, en un sistema aislado, ¿cuál es su ventaja, no? La ventaja, bueno, podríamos decir en cierta forma, es que como las corrientes podría ser que el sistema siga operando de una falla monofásica a tierra. Eh, Eso generalmente podría darse en una instalación del tipo, podríamos decir, industrial, donde utilizan sistemas más sofisticados para poder detectar una falla, eh, pero lógicamente tiene sus desventajas, que es la difícil localización de fallas, porque son miliamperios. O sea, cuando tú tienes un sistema aislado, no hay forma de retornar la corriente. Como habíamos visto anteriormente, la falla en baja tensión, cuando hay una descarga en baja tensión y te electrocutas o sientes la corriente porque hay un camino, ¿no? La corriente camina por tierra, ¿no? Pero en cambio, y él retorna por tierra porque sabe dónde va a retornar, en el neutro del transformador. Pero si no existe esa conexión el transformador está conectado en un delta, en un triángulo, ¿cómo retorna al sistema? No hay forma. Entonces ahí se genera una impedancia tan alta que las corrientes se hacen muy pequeñas. Si aplicamos la ley de Ohm, es algo tan simple. O sea, hay una impedancia tan alta que no permite que esa corriente se materialice en un valor importante. Entonces, esto, por ejemplo, lo pueden utilizar en plantas industriales, red de distribución crítico, ¿no? Porque también hay que pensar
como no hay un riesgo supuestamente de poder afectar esto a una persona, son instalaciones que quizás puedan estar trabajando ahí personal competente, personal pues que no tenga contacto con estas redes, podría ser que no haya una implicancia de seguridad, pero no siempre ha sido así, que por ejemplo hace muchos años se tomó esa discusión cuando hubo esa afectación en una electrocución masiva hace muchos años en Arequipa, tengo entendido, y ahí donde se comenzó a discutir como todavía el sistema de protección no estaba muy sofisticado en esa época, se comenzó a hacer una discusión o un análisis si deberíamos tener redes subterráneas o redes aéreas, ¿no? Porque lógicamente este problema pasó porque había redes aéreas y habían caído las redes aéreas al piso y la gente se estaba electrocutando y los relés no lo detectaban porque eran corrientes muy pequeñas. Entonces, hoy día esos sistemas ya se han perfeccionado, ya ha habido ya tecnología que hoy día en Lima se utilizan muchas empresas concesionarias a través de los toroides que les había comentado, y estos sistemas ya se han vuelto mucho más confiables, ¿no? O sea, ya se ha solucionado en cierta forma la poca precisión que puede haber para poder detectar estas corrientes de falla tierra, ¿no? En sistemas aislados. Bueno, esto solamente que quiero mencionarles, para no confundir, que una cosa son las corrientes reales que uno mide en el sistema, RST, y otra cosa son las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero, que algunos quizás no tengan claro, pero lo que único que podemos interpretar acá, estas son fórmulas matemáticas, ¿no? O sea, un ingeniero, un investigador que descubrió que yo podía transformar un sistema desequilibrado y reemplazarlo por sistemas simétricos. Secuencia positiva, secuencia negativa, que podríamos decir la secuencia inversa, y una secuencia cero. Entonces, estos son, podríamos decir, parámetros matemáticos que salen de las corrientes reales. Estas son las corrientes reales. Y estos son los conceptos matemáticos que nos ayudan a interpretar una falla. Oye, ¿qué secuencia positiva? Estamos bien. Es lo que es nuestro sistema eléctrico. Es positivo. Negativo, hay un problema de balance o hay una falla bifásica, o algo está generando una secuencia negativa en el sistema. Secuencia cero, hay un conductor que está haciendo tierra. Entonces, estos valores nos representan una forma de nosotros poder interpretar lo que puede estar pasando en caso de falla en un sistema eléctrico. Entonces, eso se le conoce como teorema de Fortescue, que fue quien generó este sistema matemático de transformar un sistema desbalanceado en sistemas balanceados, ¿no? De pasores. Por ejemplo, este relé ABB, hace tiempo tuve la oportunidad de ver un registro de falla. Estos relés de ABB, este modelo PCD 2000, si no me equivoco, ya te dan estos valores, miren abajo. Ya te dan estos valores de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero. Y si yo veo las corrientes de fase aquí, se dan cuenta que se ha elevado la corriente de dos fases. Entonces ya desde allá me está diciendo que aquí ha habido una falla bifásica y el tiempo de apertura de relé ha sido de 58 milisegundos. Y el interruptor ha liberado esto en 62 milisegundos. ¿Y quién ha disparado? Después se verá eso. Esta es una función instantánea. Se ha cogido la fase instantánea, o sea, medio rápido, como dicen, ¿no? Por eso se ven estos valores. ¿Y qué es lo que refleja acá? Mire, refleja un alto valor de corriente de secuencia negativa porque justamente estamos hablando de una falla bifásica. Ujú. También se ha generado en cierta forma una corriente neutral de secuencia cero. Entonces, estos relés, mira, que estos todavía son tecnología todavía media, como dicen, media antigua, ya tienen este soporte. Los relés más modernos tienen ya mucho, y ya tienen implementado estos valores de corriente y lógicamente tienen también el tema de oscilografía, ¿no? Que te ayuda mucho más a interpretar. Bueno, acá como experiencia, ¿no? Ya comenzamos a ver las experiencias para aquellos que puedan estar interesados en las anécdotas, ¿no? Por ejemplo, esta es la aplicación de componentes simétricas en problemas técnicos. Parece mentira. Eh, este es un relé indio, Achida, si no me equivoco el nombre.
Y resulta que, bueno, yo bien contento lo programé, pero cuando ya estaba, ya lo había puesto en servicio, había una cosa curiosa, había la corriente neutral salía igual valor que la corriente de fase. Y lógicamente cuando recién lo energizaban en ese momento todavía había una corriente baja de carga, estaban recién implementando. Entonces, algo no estaba bien, pues, porque la corriente neutral debe ser cero en un sistema balanceado, o ligeramente, salvo que sea pues un sistema aterrado 22/9 que alimenta un sector rural de cargas con otro, con retorno a tierra y qué sé yo, pero si hablamos de una carga industrial donde todo es motor trifásico, es la mayor conceptuación, no podrías encontrar corriente neutral, ¿no? Sería poco factible. Entonces, esto era lo que les quería mencionar. Al doble, disculpen, marcaba el doble, miren, 14, 14, 15, el doble, 30. Adita, esta es la marca del relé indio, ¿no? Achida, disculpe, Achida. Entonces, ¿qué pasaba acá? Bueno, en un momento, lógicamente, sabía que había un problema, pero no sabía por dónde estaba el detalle. Entonces, y lógicamente, si esto pasaba 10, esto pasaba 20. Si esto entraba en 5, esto era 10. Pero qué coincidencia, era el doble, ¿no? Que la corriente neutral era el doble de la de fase. Entonces, ahí nos vamos a la conexión. Y como en esa época quizás no había todavía, hablamos de hace 10 años, no había el chat inteligente quizás en ese momento, me puse a hacer mis gráficos vectoriales, ¿no? Para saber qué puede estar pasando si yo hago variaciones de algún fasor, para que me, o sea, me puse a pensar si había la posibilidad de que eh, puedan, esas corrientes puedan entenderse, ¿no? O puedan justificarse con un problema de los fasores, ¿no? Y curiosamente, miren, le puse 5 amperios a cada fasor con un desfasaje de 120 grados y a uno lo invertí. A este señor lo puse para acá. Fasor invertido, ¿eh? Y lo apliqué en las corrientes de las tres sumas, de las tres corrientes para ver cuándo me salía el IN. Y curiosamente, ¿qué me salió? 10. O sea, cuando tienes 5 acá y tú inviertes un fasor, tienes 10. Entonces, ante esta situación, yo tenía ya la claridad matemática o tenía la precisión matemática que había un problema de algún fasor invertido. Pero, ¿en dónde se dio? Si es que incluso esa celda, curiosamente, venía con protocolo de que ya lo habían probado con todo y relé, o sea, tenía todo probado. Esto fue una planta ladrillera y lo interesante fue de que lo que había pasado acá, como esta experiencia, es que este toroide estaba invertido. O sea, se había colocado bien los toroides de los fases vecinas y había una fase que se había invertido. Y ese era el error. Pero como la gente a veces no, el concesionario no tiene ese procedimiento que debemos tener, que después vamos a hablar de los procedimientos, ¿no? Y es importante tener un procedimiento para poner en servicio un sistema de protección, ¿no? Porque yo le decía, ante una corriente neutral esto va a disparar, ¿sí? No está bien, en cualquier momento dispara porque algo no está bien. Entonces llegó la noche, aumentaron la carga y disparó, pues porque llegó a su corriente de ajuste de fase, del neutro, ¿no? Y yo le había alzado, le había alzado un poco como para prever el disparo, pero llegó a coger los 20 amperios, algo así, 30 amperios y disparó. Entonces, ¿cuál era la solución? De que se habían equivocado, lo habían puesto, el toroide lo había puesto volteado, o sea, esto tenía que estar, tenía que darse la vuelta, ¿no? Y ya se rectificó eso y solucionaba el problema. Entonces, aquí viene una experiencia que a veces deberíamos tener un procedimiento para poder detectar estas situaciones, ¿no? Y quien me lo detectó fue la concepción de cómo se puede calcular la corriente neutral. O sea, este Y estaba, en vez de estar 3 4 estaba yendo 4 3 algo así. Está invertido en uno de los toroides. Aquí este es otro caso muy interesante que pasó en una instalación para que se energice un banco. Acá también pasó algo muy peculiar, disparaba el banco por secuencia negativa, miren, 82, miren, 3 y su 2. 27, 27, 27, mira, las corrientes están iguales, ¿ah?
Si se dan cuenta, las corrientes están iguales del banco, pero él disparaba por eso, me aparecía un 82. Y acá, lógicamente, bajo otras corrientes, llegó hasta 96. ¿Qué pasaba ahí? Decía que todo estaba bien, se había conectado bien, y esto era lo que me ayudó un poco, porque esto fue lo que se logró ver en el evento, ¿no? Ahí, si ustedes se dan cuenta, hay un disparo y hay un tiempo de actuación, ¿no? Y acá están las corrientes, ¿no? Acá se pueden ver en el lado derecho, no sé si lo pueden ver, 27, 27, 82. El 3 y su 2, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? ¿Qué puede estar pasando? Entonces, cuando se genera este 3 y su 2, este de acá, es porque hay una fase que lo estás cambiando, ya hay una inversión, sino en vez de ponerle RCT, le estás poniendo RTS. O si hablamos en otras variables, si hablamos de un sistema ABC, le estás poniendo ACB. Y resulta que se habían confundido al momento de instalar el banco, había habido una confusión y eso había generado que el relé le estaba llegando a ABC. O sea, imagínate los casos. Este es transformador invertido, el pastor se invierte. Este es cuando colocas más, los pastores no tienen secuencia correcta. Por eso se llama secuencia negativa. Entonces, estas experiencias son las que se logran encontrar digamos, en el momento de poder querer conectar a un usuario, ¿no? Y ahora nos vamos a esquematizar este tema del neutro aislado. Acá tenemos un sistema delta abierto, ¿no? Y esto es lo que sucede cuando hay una falla tierra. Las corrientes no retornan por ningún neutro, sino retornan por las fases no falladas y por las capacitancias, ¿no? Entonces, como retornan por las capacitancias, ¿dónde está la falla? Ahí está la falla. Las corrientes entran por las capacitancias de las fases sanas y por otras redes también, ¿eh? Estas corrientes son pequeñas, no lo ven los bebés. Entonces, ¿qué es lo que hacen allá en Lima, que tuve la oportunidad de elaborar un tiempo? Es que el toroidal, mire, lo que hace esto es que esta falla en delta, ¿qué genera? Genera que se genere el 3 versus 0, o sea, se genera un voltaje secuencia cero. Entonces, esto lo ve relé. O sea, en esta fase se genera un voltaje de secuencia cero. Eso lo ve relé, pero aparte de eso, él necesita saber dónde está la falla. Si está en este alimentador o si está en este. Entonces, estos toroidales son tan sensibles que se pueden ajustar hasta 100 mil amperios. Y es ahí donde él lo detecta la corriente y detecta, o sea, ya tienes dos variables, la polarización del relé que te está confirmando que hay una falla en el sistema y aparte te está confirmando que un alimentador se ha dado esa corriente y eso hace que dispare, ¿no? O sea, así se ha implementado hace muchos años. Se tomó la decisión de implementar esos sistemas de protección en sistemas aislados, sobre todo en los sistemas urbanos de allá en Lima, donde vemos que tienen un montón de cables subterráneos, ¿no? Y hasta ahorita funciona de esa manera, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? Se altera el voltaje. Ahora, cuando tenemos un sistema con neutro sólidamente aterrizado, es diferente. Más bien ahí las corrientes son altas. Hay corrientes son de kiloamperios. Y lógicamente eso también va a representar que puede hacer mayor daño térmico y mecánico a los equipos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, que los voltajes pueden mantenerse estables. Lógicamente, eso sí, si se da una falla en una fase, en esa fase la tensión va a caer. Va a caer y a la vez la corriente va a llevarse, por lógica, ¿no? En esa fase va a caer. Entonces acá tenemos, ¿no? En el neutro aterrado, miren cómo se dan los sin falla, con falla, se mantienen un poco, eso sí, las corrientes son un poco más altas, en cambio acá los retornos son por la capacitancia, entonces acá se genera un problema de voltajes, por eso acá se genera el 3 versus 0, y a veces hay casos de fallas a tierra que revientan los transformadores de tensión, porque como no como hay una sobretensión, puede ser que algunos transformadores de tensión se vean afectados y, y terminan en falla, ¿no? Y este es otro sistema muy interesante que se ha implementado en muchas estaciones de las concesionarias de Distribus, el zigzag.
En el CISAC ya no hablamos, mientras que hablamos acá de el sistema de aislado, hablamos de miliamperios. Por ejemplo, eh, aquí pueden darse corrientes de hasta 10 miliamperios, hasta 50 miliamperios. Son corrientes muy pequeñas. Acá hablamos de kiloamperios. En cambio, aquí en sistemas de neutro zigzag podemos hablar de 50 hasta 300 amperios. O sea, ya hablamos de corrientes mucho más detectables, ¿no? Y lógicamente el zigzag funciona cuando hay una falla a tierra. La corriente, él se transforma como una reactancia y él retorna por tierra. Y esta corriente lógicamente está limitada por la impedancia propia del zigzag y también por una resistencia que le ponen. O sea, hay dos cosas que lo limitan. Y eso hace que la corriente de cortocircuito en nuestro sistema acá esté limitada por estas impedancias y resistencias, ¿no? Pero bueno, son corrientes que ya son detectables. Por ejemplo, en el caso del zigzag, ¿qué hago yo si yo le mido la corriente acá, en la conexión? Este es el transformador zigzag. Y una vez pasó como una experiencia que un usuario, no, un alimentador estaba disparando. Y la concesionaria de distribución le observaba al transmisor diciendo que su rector se estaba malogrado, que estaba disparando de manera incorrecta, ¿no? Claro, estaba disparando, pero ahí está la confianza que tenía del zigzag, porque lo que pasa es que cuando hay un disparo, el zigzag en este caso manda a disparar el interruptor principal, o sea, se va toda la subestación. Y la pregunta, ¿por qué no lo vio el relé, no? El relé estaba ajustado hasta 20 amperios, está ajustado en 20. Y este señor estaba ajustado por el zigzag, estaba ajustado en 15, o en 10, disculpen, en 10, si no me equivoco, estaba en 10. Y después de hacer varias maniobras y ver la línea y todo lo demás, se encontró que había una falla en un molino de arroz, donde un usuario había sujetado un cutao con un palo de madera, un palo o algo así de madera, para que no caiga el cutao, la canilla. Y como había llovido esa noche, esa sujeción que le había dado al cutao ya no era pues de madera, era madera húmeda. Y ahí estaba descargando la corrientita. Y la corriente llegaba a 15, a 16 amperios. Por eso que este señor de 20 no lo veía, pero sí lo veía él, ¿no? Él disparaba porque su sensibilidad estaba en 15. Entonces, esa es una experiencia también para que sepan qué tan, y bueno, y la manera de comprobarlo fue que se midió la corriente acá. Y lógicamente cuando conectamos el circuito, veíamos que había una pinza perimétrica. Acá vimos que la corriente retornaba por tierra. Entonces, es interesante saber cómo las corrientes caminan. Por ejemplo, cuando se hace una medición de puesta a tierra, una medición de resistencia de puesta a tierra, lo que uno hace, inyecta o simula una corriente de inyección para que pueda medir los voltajes, tanto las picas, y en base a eso se mide la resistencia, ¿no? Este caso es casi similar. Las corrientes caminan por tierra y eso permite que lo detecten estos equipos de relés, si es que son sensibles a su corriente. Pero hay casos muy puntuales que hay impedancias tan altas y es ahí donde es importante implementar relés con CEF, porque si no tiene CEF, a lo mejor sus corrientes de ajuste de este relé es de 10, 15, entonces no hay forma que lo puedas proteger este alimentador. Pero si tiene CEF, puedes ajustarle, como he hecho en muchos estudios, le puedo poner hasta 2 amperios de ajuste. Pero lógicamente le pondré 2 amperios con un tiempo de operación por decir, de un segundo, ¿no? No le voy a hacer también tan sensible al, al relé, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado con una experiencia en las corrientes de ajuste en un hospital allá en Jaén, que me llamaron porque estaba disparando a cada momento, disparaba, y por eso lo habían desconectado el recloser. Y de pronto lo que había encontrado es que el ajuste que le habían dado a este relé era un ajuste muy sensible y se había equivocado. Era un ajuste muy sensible, le habían puesto, por decir, para que operen 1 amperio y obviamente cuando cualquier cosa que arrancaba, energizaba aquí el hospital, lo hacía disparar, ¿no? Esas cositas a veces, este es el zigzag.
que se le conoce como un neutro artificial. Y él lo que ve es la corriente 3 y su cero, así como les había hablado de la 3 y su 2, que la secuencia nativa, él lo que ve es la 3 y su cero. Bueno, las funciones que comentaba anteriormente el ingeniero, hablamos que hay muchas funciones en los relés. Lógicamente los relés básicos de sobrecorriente tienen todo esto. Y este de acá, que lo ven aquí, es el... Ah, no, este sí, ese es el tema, es una función para detectar falla del interruptor. Pero estos son los de instantáneo, o sea, estos son las rápidas, podemos decir, o lo puedes ver así o lo puedes ver así. Pero ambas son para saber que está funcionando una corriente alta. Y estos son para que puedan funcionar bajo corrientes temporizadas, que supuestamente son una sobrecarga. Entonces, estas son ya funciones más particulares que puede tener un relé. A lo mejor tienes que implementar un... Porque, ¿qué has hecho? A ver, apague su audio, por favor, por ahí. Relé de bajo voltaje, por ejemplo, también hay otros relés que tienen para protección de voltaje. Esta es la función direccional de potencia que muchas veces se utiliza incorrectamente porque no es tanto así para el tema de limitación de potencia. Acá tenemos la 46 que les había comentado, que es de la secuencia negativa, ¿no? Y su 2. Ese es para secuencia de fase. Este es un relé térmico, que una vez lo vi hace años en una subestación allá en Lima. También ahí existe esta función de que hace una simulación de un relé térmico. Esta es la direccional que se viene utilizando o se tiene que utilizar cuando hay redes anilladas, ¿no? Sobre todo redes mayas, ¿no? Hola, Licita. Este es Buenas noches. a ver, por favor, para su audio. Esta es la función de recierre, que es la 79, y esta es la de frecuencia, que, bueno, cuando hay sistemas de rechazo de carga, es necesario que se le implemente, que este relé tenga esta función, el 81. Bueno, ahí tenemos las diferentes curvas que podamos tener. Hay varias normas que establecen estas curvas. Hay la CSE, ahí tenemos sus fórmulas, y tenemos las ANSI, que tienen otras fórmulas, y ambas se utilizan pues en muchos relés, ¿no? Hay relés que incluso tienen curvas especiales, ¿no? Que, bueno, son muy particulares, pero pueden ser que sean de aplicación en algún caso, ¿no? En el caso del tema de protección, podemos tener curvas constantes, podemos tener rectas que se le conoce como tiempo definido. Esto se aplica mucho en instalaciones de corrientes altas, y cuando se puede considerar rangos de temporización en sistemas rurales, sobre todo en sistemas que tienen cierta distancia entre los equipos de protección, se puede implementar esto. Entonces tiene una curva temporizada y una fase instantánea. Por ejemplo, si yo quiero ya más de 5 amperios, más de 5 veces la corriente nominal, ya puedo poner un tiempo mucho más rápido, 100 milisegundos. Pero si son corrientes mucho más pequeñas, lo puedo temporizar, ¿no? Lógicamente esto no tiene que chocar con las curvas de daño de los elementos del sistema eléctrico. Es lo que se quiere, porque para eso está implementado el sistema de protección, para proteger a los elementos, ¿no? Acá, por ejemplo, la carga fría, como les comentaba, es simplemente momentáneamente pasa una carga a una curva superior para que, se, para que no dispare ante una situación de sobrecorriente temporal. Bueno, el recierre que se viene utilizando, o se tiene que utilizar cuando corresponda también, porque no se trata de instalarlo así por así, porque también hay un tema de seguridad, ¿no? Allá quizás en otros países hay redes muy aisladas que pasan por desiertos, qué sé yo, y por ahí es que se puede permitir un reenganche, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en sistemas donde sí hay transitabilidad, ¿no? Este le comentaba el conductor roto. También hay otra función de secuencia negativa, y ahí tenemos un esquema de un relé totalmente completo para un sistema de implementación de para un sistema de distribución. Mira, este relé tiene todo. Mira. Tiene señales de voltaje para que también pueda proteger contra sistemas aislados para la secuencia cero, ¿no? Tiene para secuencia de tensión de secuencia cero. Tiene corrientes de fase,
Tiene también para que pueda censar la corriente neutral y también tiene un sensible, miren, a través de un toroidal. O sea, yo puedo medir la corriente neutral a través de la suma de las tres corrientes o también puedo tener la posibilidad de censar una corriente toroidal. Y los relés van a tener diferente función, tanto para él como para él. Hay que entender que esto representa una flexibilidad para que el relé pueda operar tanto en sistemas aterrados como en sistemas aislados, ¿no? Ahí tenemos los contactos, tanto para un disparo general, o quizás también puede ser para dar unas señales de alarma, watchdog, o bueno, para cualquier alarma que yo pueda detectar ante una situación de fallo. Bueno, entonces ahora ya estamos casi eh, planteando los conceptos de protección. Ahora, el tema de las conexiones, ¿no? Es importante el tema de conexionado de un relé. También los ajustes, ¿no? También los ajustes de la calibración de los equipos. Por ejemplo, esta es una de la marca Cell. Acá tenemos que tener muy en claro cómo vamos a poner los tambores de corriente que lo alimentan. En este caso está poniéndose 400 de fase, una relación de 400 de fase, un toroidal de 100 a 1, por eso acá está diferente. Y entonces es interesante. Esta es otra marca que hablaba también, esta es la marca Bitwig, un relé americano. Acá también tenemos que él lo puede, tiene diferentes plataformas, ¿no? En este caso, acá están CT ratio de fase 400, CT ratio de tierra 100. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser que este recloser haya venido implementado con un toroidal en el interruptor, ¿no? O sea, puede tener tantos transformadores de fase como un toroidal y por eso tiene dos relaciones, porque si no es así, debería ser igual esto, ¿no? Tanto de fase como de tierra tiene que ser igual. Por ejemplo, en este caso, este Beckwith, modelo M7709, miren las funciones que tiene. Tiene la 50P, que es de fase, la 51, tiene el direccional de fase, tiene la 46 de secuencia negativa, tiene, ¿qué más? De tensión, tiene también las corrientes de neutro, frecuencia, divisional de potencia, mira, ese sistema divisional de potencia, tiene sincronismo, la 25. Entonces, hay relés que tienen mucho más función. Acá están, miren, la que comentaban, mira, acá sí, ellos sí tienen la 46BC, mira, si yo quiero configurar eso, acá tendría que ajustarlo. Broken Conductor Detection. Entonces, él sí tiene, mira, aparte de la 40, por acá está la 46, si no me equivoco, ¿ves? Esta es la común. Esta es la secuencia negativa, pero este es para ver fallas bifásicas. Pero si yo quiero configurar eso para control roto, no me va a funcionar correctamente, no está orientado a ese objetivo. Para eso tendría que tener esta función muy adicional. ¿Se entiende? Pues por eso hay muchos relés que a veces lo venden o muchos reclosers que deberías solicitarle al proveedor que te precise si puede trabajar bajo este tipo de fallas, ¿no? Y acá está el recierre, la 79. Bueno, otros ajustes, acá tenemos, hay unos relés que te permiten ver las curvas de acuerdo a los datos que tú le das, puedes visualizarlo ahí en pantalla. Este es de la marca Cell, también tienes acá una forma como ajustar las corrientes de curva. Bueno, acá se trata simplemente de entender que cada relé tiene su sistema de configuración y a veces no es tan simple. El problema de los relés es que cada relé a veces tiene sus propios parámetros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tú puedes ver 51P1P. Te pones a alucinar hoy, pero el ingeniero me dijo que la función 51P era la función de sobrecorriente. ¿Por qué le ponen 51P1P? Entonces, esos son códigos que básicamente tienen su descripción, pero, por ejemplo, acá el 51P1C es la curva de la función 51P, la fase 1, ¿no? Ahora, no hay que olvidar que los relés, la mayoría de los relés sofisticados tienen varios grupos. Miren, acá veo el grupo 1. Puede ser que encuentres hasta 4 grupos. ¿Y por qué dices, por qué tantos grupos? Vas a ver en los relés. ¿Por qué? Porque tú puedes configurar a un relé para que trabaje en varias fases de su vida útil, ¿no? Del sistema eléctrico. Por ejemplo, quizás el grupo 1 será para los primeros 3 años. El grupo 2 Ujú. será cuando se amplíe la potencia. Entonces se amplía la potencia
pasará a un grupo 2. Entonces tienen esa versatilidad, ¿no? Que tú le puedes configurar varios grupos para que ya no estés por etapas, por años. por etapas, por años. Entonces eso te crea, generalmente, pues evitarse estar otra vez haciendo nuevos análisis. Se supone que eso ya de un comienzo ya debe estar preestablecido. Acá, otro tema importante, y bueno, más que todo para aquellas personas que trabajan en plantas o trabajan con celdas, es que los relés se configuran bajo dos conceptos de disparo, ¿no? Y eso me ha pasado. Realmente este curso lo que se trata es de divulgar las experiencias y anécdotas para que tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú le pones pulso, ¿no? Los pulsos es porque el relé va a disparar por un pulso y él se resetea por sí mismo. O sea, no necesitas complicarte más. Lo conectas el servicio y si la falla no está, ya se quedó. Pero cuando tú pones latchet, estos latchet hacen que se pegue o se quede conectado el contacto. Entonces, a mí me ha pasado eso, por ejemplo, en una instalación donde, bueno, lo configuré en esos tiempos, le puse latchet, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quería conectar el interruptor disparaba, pues disparaba automáticamente porque es como que está pegado el contacto de disparo. Entonces, ese tema, y para que tú resetes a un relé no es tan simple. Hay relés que tienen un protocolo para que lo puedas resetear. En ese caso, lo que me libró fue que le dije a los técnicos que estaban trabajando conmigo, digo, apaga todo, digo, baja todas las llaves. Es como que apague la computadora, ¿no? Entonces, cuando tú enciendes la computadora es como que empieza de cero, ¿no? Entonces, ahí se pudo conectar, pero es importante no solamente la configuración, lo que quiero decir que no es importante solamente hacer los ajustes de calibración, sino que también tienes que irte también a los ajustes de lógica de disparo. O sea, tú acá tienes que decirle qué es lo que quieres disparar. Acá en este caso, por ejemplo, hizo un disparo de fase A, está en la salida 1, y, y entonces acá tienes que configurar los contactos para lo cual tú quieres que salga disparo, para que de fase B, ¿no? Entonces, este es en el caso de relé este es del Begwit, ¿no? Este es en el caso, por ejemplo, de la lógica del cel. En el cel, la lógica de disparo, en la Triff Logic, acá se le ponen todas las funciones, ¿no? Ahí se le ponen todas las funciones que yo deseo que dispare ¿cómo se llama? Acá, disculpen, le pongo todas las funciones, 67, N1T, o sea, por neutro, mira, el N1G1 no es que sean distintos, ¿ah? Solo que uno lo ve desde el punto de vista de una corriente que lo recibe a través del toroidal y otro lo recibe por la suma de corrientes de las fases. Al final los dos tienen que ver con la detección de corriente a tierra. Este de fase, este la temporizada. Miren, entonces eso es importante porque si tú no pones acá una función, por más que lo hayas calibrado, él no va a disparar. Acá, por ejemplo, ya, bueno, viene el contacto en la salida, el 101, es el que manda el disparo del interruptor. Lo bueno, cada relé tiene, pero obviamente sus configuraciones propias para poder ajustarlo. Este es el caso, por ejemplo, del CIVI, ¿no? El 7CR11. Acá también interesante este relé. Acá está, mira, cómo ponerle sus valores de CT ratio, tanto primario, secundario, 600 a 1, creo que es acá, si no me equivoco. Y también para tierra, ¿no? Tanto para fase como para tierra, ¿no? Para tierra es diferente, ¿ves? Le han puesto un toroidal ahí en 50 a 1 y acá en 300 a 1. Ese es el famoso relé 7SR11. Acá tenemos la configuración de las funciones. ¿Qué cosa está habilitado, por ejemplo? Los relés también tienen un montón de funciones y yo tengo que habilitar quizás lo que me interesa. En este caso se ha habilitado medición de falla tierra, ¿no? Tiene otras opciones que se puede. Hay incluso relés que son nuevamente para falla tierra. O sea, acá, por ejemplo, para fases no se le ha habilitado, solamente se ha habilitado que este relé funcione para falla tierra, nada más. ¿Y por qué?
porque la celda a lo mejor tiene ese sistema. Puedo comentar acá que hay celdas que solamente operan con falla tierra, pero hay que tener mucho cuidado. Eso de los sesionadores bajo carga es un poco la limitancia, ¿no? Cuando tú compras un recloser, el recloser puede funcionar para todo. El recloser está preparado para funcionar falla entre fase y falla tierra. O si compras un sesionador bajo carga, hay que tener mucho cuidado, porque un sesionador bajo carga siempre es un sesionador. No está en capacidad de soportar corrientes altas de cortocircuito, ¿no? Y a veces hay empresas que han implementado esos sistemas, podríamos decir, pues, sistemas de detección de falla tierra a través de sesionador bajo carga, pero hay que tener mucho cuidado porque eso, lógicamente, estamos hablando de casos de corrientes pequeñas, sistemas aislados. Tú no vas a poner un sesionador bajo carga con red de tierra en un sistema aterrado. Lo revientas. ¿Por qué? Porque el sesionador va a abrir con 2 kiloamperios y de hecho que va a fallar. Pero si sabes que es un sistema aterrado, un sistema aislado con neutro zigzag, por decir, o es un sistema aislado, se entiende que ahí pues las corrientes no llegan ni a 10 ni a 20 amperios. Por eso, por ahí no se puede correr el riesgo que se dañe el reloj, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco la matriz de salida, ¿no? Esto más que todo para los contactos binarios de disparo. Y finalmente, con respecto a esta primera sesión, les quería comentar sobre las pruebas, ¿no? De los relés, ¿no? Bueno, esa es una experiencia. Tuve la oportunidad de comprar una maleta de procedencia china, muy buena la marca. Hasta ahorita sigue funcionando, ya en manos de, de otro contratista. Yo hice un montón de pruebas con esa maleta. Tuve buenas experiencias, nunca me falló. Porque las maletas de pruebas tienen tanto dos conceptos, ¿no? Una es la inyección de corriente y otra cosa es el software. O sea, son dos cosas, ¿no? El software y la inyección de corriente. Entonces, lógicamente hay maletas mucho más sofisticadas en software, ¿no? El termómetro, ELISA, hay también el Megger, ¿no? Hay marcas mucho más sofisticadas, como también hay marcas de procedencia china que tu software no es que sean malos, sino son básicos, ¿ves? Para que se puedan utilizar en funciones muy específicas de protección, sobre todo en las de sobrecorriente, ¿no? Mira, acá están los pasos. Primero verifico la seguridad eléctrica. Eso siempre es importante, porque a veces te vas a meter manos si todavía no liberan el closet para que lo pruebes o la celda, ¿no? Luego tienes que verificar los datos de relé. Luego tienes que tomar foto, por si acaso, ¿no? Ya pasa muchas veces que vas a una planta y a lo mejor hay algo que está fallando ya desde sí y tú no sabes y te cargas todo el problema. Puede ser relés que estén fallando, ¿no? Entonces tú primero tienes que tomarle foto para ver qué foquitos están prendiendo en el relé y cuáles son tus condiciones iniciales del relé. En base a eso ya podrías tú proceder a inyectar, a hacer las inyecciones y hacer pruebas básicas primero para luego hacer tus. Bueno, son los datos de relé, ¿no? Tendrías que primero apuntar todos los datos de relé. Luego tendrías que ver su aspecto, como les digo, ¿no? Mirar qué foquitos prenden, ¿no? Por ejemplo, una vez me pasó en una prueba que no disparaba, pues, no, el relé no disparaba por falla tierra. Era un ente, creo. ¿Y qué pasaba? Uno de los botoncitos del closer estaba desactivado. O sea, la función de tierra estaba desactivada, por eso que no disparaba. O sea, hay relés que tienen botones así accesibles y si tú no lo tienes activado, él no va a funcionar, por más que lo hayas calibrado acá, ¿no? Entonces, acá están las activaciones, por ejemplo, aquí se dice está habilitado, acá si es que dispara te va a decir trip, y acá, por ejemplo, en este caso, que mira qué es lo que marca, breaker failure, una falla del interruptor. O sea, estas cositas tienes que ver antes de proceder tienes que ver cuál es la situación actual en la que te encuentras con el recluso, ¿no? Esto es un CEPAN de Schneider. También hay que saber mucho las corrientes, las curvas. Hay relés, no casi se da eso ya, ¿no? Pero en cambio estos relés sí tienen unas curvas específicas. Y a veces uno lo puede tomar como que es una curva estándar, NI, BI, pero no, son curvas a veces medias particulares. En este caso se está tomando un tiempo definido, ¿no? La inyección inicial siempre son importantes, ¿no? Primero verificar que las corrientes
sean correctas, porque ¿qué pasa si has hecho una mala conexión de tu prueba? De ahí nomás estás ya con problemas. Después ya verifica las funciones uno por uno. Estos son los equipos que se pueden probar. Hay equipos que, como les digo, son medio cerrados, tienen corrientes digitales, no es tan fácil inyectarle corriente secundaria. Y ahí es ahí donde tienes que probar corrientes primarias, porque no hay otra forma. Bueno, son verificaciones que se pueden hacer de entrada binaria, reporte de eventos. Esta es la inyección secundaria que les comentaba. Y lógicamente son tres generadores de tensión, tres generadores de corriente. Y acá tenemos los equipos que están en el mercado. Ahora deben haber equipos más sofisticados. Este es de la marca Doble. Los americanos son muy caros, ¿no? Pero bueno, este es de Omicron. Esta es la que yo tenía, la Kinsai. La Ponovo también son chinas. Son equipos que tienen ya buen, o sea, acá quizás no sean muy comerciales, pero allá en la India, en Asia, son muy comerciales. Tienen buen versión beneficio-costo, ¿no? Esos tienen buena aplicación. Y lógicamente cuando no puedes inyectar primaria o secundaria, inyectas primaria, o sea, ya lo inyectas en los mismos bordes del equipo. Y al final también es una forma de probar a un productor de tu disparo, pero ya inyectándole en el primario. Bueno, hoy en día se ha querido, ¿cómo se llama? Desarrollar la primera unidad que tiene que ver con los sistemas de protección. Y bueno, espero que los conceptos y experiencias que le puedo haber divulgado les haya servido para un poquito enfocarse, ¿no? Enfocarse, tratar de poder complementar a sus labores. Lo que podría hablar más es que es importante hacer siempre un procedimiento. Siempre los procedimientos son importantes, tanto del punto de vista técnico como del punto de vista de seguridad, ¿no? Y a veces intervenir un sistema de protección en media tensión es importante porque a veces también está en juego el tema de los tiempos. Está en juego el tema de a veces te dan el relé y tienes que configurarlo antes que se ponga en servicio porque ya la planta tiene que ponerse productiva. Y si tú no tienes una forma muy ordenada de cómo proceder, puedes perder tiempo, ¿no? Y puedes complicarte un poco las cosas. Eh, no sé si tendrán algunas consultas adicionales respecto a esta primera sesión. ¿Alguna inquietud, alguna consulta o todo ha sido claro? Buenas noches con todos. Bueno,